Muy buenas tardes, queridos amigos. Esta semana empezamos una semana con temas que realmente nos duelen, que nos involucran, que nos comprometen y que nos permiten convocar a todas las fuerzas resilientes del país para hacer de este tema una constante que nos tiene que no solo involucrar, sino convocar en un solo esfuerzo unitario a todos los peruanos. La salud mental en el Perú de hoy es un tema que nos coloca en emergencia. No es posible que podamos ver el tema de la salud mental de soslayo, como si fuera un tema menor. Lo hemos dicho en varias ocasiones en este programa y hemos hablado de los acontecimientos que hacen que la salud mental esté frágil y vulnerable. Lo hemos dicho, la salud mental está en crisis en el Perú. Vivimos un problema de carácter pandémico en salud mental, lo hemos dicho, pero no se oye, padre. Las autoridades no nos escuchan, no nos responden, no nos atienden, pero lo que es peor, no se hace nada para el abordaje de una salud mental que requiere de una atención empática, pero de una atención técnica, de una atención orientada a la solución de los problemas que la salud mental está presentando en el país. Nosotros reconocemos, sabemos que los determinantes están en tres escenarios, los determinantes que forman parte de la preparación de ese producto al que llamamos finalmente salud mental. Existen determinantes individuales, esos determinantes individuales están en el orden de la biogenética, están en el orden de los recursos personales, psicológicos que las personas tienen, están en los hábitos que forman parte de las fortalezas que va a tener el individuo para enfrentar con entereza una formación en salud mental. Sin embargo, también tenemos que reconocer que existe la red de apoyo. Cuando tenemos a la familia, cuando tenemos a la abuelita, cuando tenemos una madrina, cuando tenemos un maestro, son mi red de apoyo al que yo recurro cuando tengo un problema y no lo puedo hablar con mis padres por miedo, por una serie de razones. Pero tengo a la escuela, tengo al maestro, tengo a mi tutor, tengo a mi madrina. Esa red de apoyo vienen a ser los determinantes individuales que un ser humano tiene para proteger su salud mental. También existen determinantes familiares, por ejemplo, la educación, por ejemplo, los recursos económicos que viene con lo que el padre de familia le da, es decir, con una habitación, una cama, etcétera. La crianza, los estilos de crianza vienen de la familia. ¿Me han dado? No me han dado. Me dieron confianza, me dieron alegría, me dieron amor, me dieron, ¿qué me dieron? Son los determinantes familiares. Pero, queridos amigos, también están los determinantes sociales, a los que el Estado no percibe, no se da cuenta, pero que existen. ¿Cuáles son esos determinantes sociales? Tienen que ver con la calidad de vida, tienen que ver, por ejemplo, con la economía, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el contexto en el que vivo. Contexto en el que los peruanos estamos siendo sometidos a violencia invasiva permanente. Usted prende su televisión y hay una televisora que está fastidia y fastidia poniendo imágenes que el ladrón, que lo acuchilló, que lo asaltó, que lo golpeó y todo este bagaje de cosas que acontecen efectivamente. Pero no puede ser posible que el peruano prenda su televisión y 1, 2, 3, 4, 5 noticias en una seguidilla que parece una ametralladora nos llenan los ojos de este tipo de acontecimientos policiales que nos lacera el alma, que nos da miedo, que nos asusta, que nos arrincona. Esos son determinantes sociales. El contexto está teñido, está toxificado. El acceso a la salud es absolutamente magra. Pedimos una consulta y esa consulta nos la van a dar 20, 30 días, 40 días, 45 días después. Si un estado de vulnerabilidad emocional te pide la consulta hoy, es porque hoy la necesita. Si yo lo voy a mandar con 1 mes o 2 meses después,
ya estamos en situación de fragilidad, ya la persona está en una condición de vulnerabilidad mayor. Entonces la calidad de vida es importante. ¿Qué está sufriendo el Perú? No solo el caos y la anarquía política en la que estamos viviendo, en la que los responsables son los actores políticos que están allí encontrándose en el escenario permanentemente, uno tildando de pe a pa al otro, y las televisoras locales ocupándose de este tipo, poniendo el dedo en la llaga y haciendo que se orade más nuestras heridas, heridas que venimos trayendo de una situación crítica sanitaria que aún no terminamos de superar. Todos estos elementos que forman parte de los determinantes sociales van a perder de vista que las determinantes sociales se pueden convertir en reductores, se pueden convertir en condiciones de riesgo, pueden generar estrés físico y por supuesto estrés psicológico. Y cuando esto ocurra, para que esto se contenga se requiere de políticas sociales de abordaje fino, se requiere de normas sociales que aborden el problema, que lo visibilicen, que lo atiendan, que lo contengan para que la población tenga una salida. Si esto, las políticas sociales, las normas sociales no se atiende, vamos a terminar de una manera casi lógica en una mala salud mental. Y dígame usted si por añadidura una sociedad donde no hay justicia inmediata, donde no hay contención, donde no hay empatía, puede en realidad enfrentar con prolijidad su salud mental. Pues la salud mental en el Perú está hoy en una grave situación crítica. Yo he escuchado hace muy poquito a las autoridades relacionadas a salud mental que dicen que la salud mental está mejor, que ahora se está conteniendo mejor. ¿Perdón? Lo que vemos en el país es algo completamente distinto. La depresión ha aumentado una barbaridad. Los estados de ansiedad se han multiplicado tremendamente en los adolescentes. La grave complicación en salud mental desde la salud cerebral está siendo absolutamente comprometida por el mal manejo de los instrumentos TICs. Porque los chicos se refugiaron en el periodo pandémico, se refugiaron en las computadoras y se refugiaron en sus celulares. Y están expuestos a 2, 3, 4 horas frente a la pantalla que nadie puede regular, porque nadie le dice lo que tiene que hacer al respecto, nadie persuade, nadie educa, nadie entrena diciéndole cómo tiene que proteger su salud cerebral. ¿Cómo es posible que el 47% de los adolescentes que van a recibir atención en salud mental, 47% de esos adolescentes están divididos entre depresión y ansiedad? Fíjense ustedes cómo la Direza, por ejemplo, nos decía que entre el año 20 y el año 22 se atienden más de 8.891 casos de ansiedad en adolescentes. 68, casi 69% más que en anteriores años. Estas son las cifras que nos conmueven, estas son las cifras que nos duelen, que no las inventamos nosotros, que es la realidad lo que nos está presentando, que tenemos que tocarlo porque así es, porque eso es lo que acontece y tenemos que tocarlo con prolijidad, con mucha madurez, pero sobre todo con responsabilidad. Con eso y más regresamos en unos pequeños segundos, queridos amigos. Muchas gracias. Se quedó dormido. Y yo, vámonos unos segundos, y yo me seguía mirando ahí. Menos mal que estaba arriba. Tu celular. Va a compartir. Ah, ya. ¿En todos sus grupos? Sí, sí. Ya. Ay, Dios. Oye, Hace rato dijimos, vamos a ir al corte y esperaba hace rato. este está duro. Este estaba duro. Pero menos mal que tú te diste cuenta porque yo no sabía qué hacer. Y que ya 30 segundos. Casi hablo, menos mal me di cuenta que algo pasaba. Ya, listo, está bien, está bien. Jean-Pierre, ¿me escucha?
¿Ya vas a entrar al aire? Sí. Ya. Ya estamos de regreso porque el tema nos apremia y tenemos aquí en nuestro espacio, tenemos a un invitado especial, un cultor de las actividades científicas vinculadas a la investigación sobre salud mental y sobre psicología, un psicólogo especialista en neurociencia que hoy nos va a acompañar aquí en el espacio nuestro, en este espacio suyo, La Victoria de la Mente. Tenemos como invitado a Johnny Cabrera Celadita, un investigador, un difusor de temas científicos, pero sobre todo un hombre sensible que nos va a ayudar a escudriñar un poco estos espacios de difícil atención que nos causan tanto dolor como son los temas de salud mental que hemos tenido que ver durante estos últimos días. Bienvenido, estimado Johnny Cabrera Celadita, a este espacio La Victoria de la Mente. Muchas gracias por acompañarnos. Tus palabras para nuestros... Muchísimas gracias. Para los que Muchísimas nos acompañan. gracias por el espacio y gustoso de poder colaborar en lo que significa esta cruzada por la salud mental en nuestro país. Aún no se le ve como debería ser, ¿no? Un tema prioritario dentro de la agenda nacional, pero no. Por eso te felicito, ¿no, Victoria, por hacer que de este un espacio en el cual se debata, se informe de manera científica lo que significa la salud mental en nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Mira tú, quería mencionar que si me escuchas bien, ¿verdad? Ya. Sí, Mira, sí. el suicidio es la tercera causa de muerte en las mujeres entre 15 y 29 años, el suicidio, que ya está poniendo en tela de juicio, en preocupación, los esfuerzos técnicos que esté haciendo el Ministerio de Salud desde la Dirección de Salud Mental al respecto. Si no se detiene esos suicidios, si no estamos trabajando todos los esfuerzos que debiéramos para entrenar a la población en los temas de salud mental, si por ejemplo no nos estamos dando cuenta que en los lugares más caóticos, más deprimidos económicamente, 1 de cada 9 tiene trastornos en salud mental moderado y severo. 1 de cada 9 personas en esos lugares tiene problemas de salud mental, de moderado a severo. Fíjate cómo es que las personas con trastorno de salud mental, estimado amigo, mueren de 10 a 20 años más temprano. Es decir, una persona con muchos años de ansiedad, de depresión, de miedo y etcétera, que ya venimos cargando una mochila de miedo después de la pandemia. Y ahora entonces fragilizados, ¿qué tiene que hacer el Estado, el Ministerio de Salud, para que este acontecimiento en el Perú pueda ser atendido de una manera más transversal, más prolija, más responsable y más comprometida? Fíjate, existe, por ejemplo, un dato que yo quería compartir contigo que me parece medular. La economía global pierde $1 trillón por año en productividad por problemas de depresión y de ansiedad. ¿Eso acaso no nos conmueve y no nos hace pensar en que la ansiedad y la depresión, que son trastornos silenciosos, que son trastornos que a veces decimos, no, está un poco nervioso porque es adolescente, no, lo que pasa es que acaba de separarse de su esposo y por eso está así, y no le damos la importancia del caso, menos cuando se trata de niños y de jóvenes? Fíjate, $1 trillón por año se está perdiendo en productividad por causa de depresión y de ansiedad. Entonces, si los estados en general no establecen medidas de coerción para mirar con relación a las autoridades y a lo que tienen que hacer las autoridades, vamos a tener graves conflictos de salud mental, porque pareciera que la salud mental no forma parte de la salud pública, no está siendo atendida con un protocolo de atención inmediata, que se coteje, que se le dé acompañamiento. Las escuelas han sido abandonadas en materia de salud mental porque no reciben ayudas en materia de salud mental. Y no podemos culpar a las escuelas porque si la autoridad, si desde los responsables en salud mental no se hace nada,
pues imagínate, los profesores con las justas tienen para sus propias materias, porque la salud mental tiene que ser una agenda nacional de carácter transversal. ¿Qué nos tienes que decir con relación a los últimos acontecimientos, estimado amigo? Mira tú, por ejemplo, el caso de Gabriela Sevilla. Doloroso caso de Gabriela Sevilla, que presentó, por ejemplo, un tema que ha generado un debate amplio durante varios días. Pero yo quiero traer la atención a esto. ¿Recuerdas tú que hace meses se presentó una denuncia por violación contra un congresista en las instalaciones del Congreso de la República? Ahora, ese señor que todavía funge de congresista no ha recibido sanción desde el Ministerio Público. Y sin embargo, ya la prensa se cayó, ya los agentes se callaron, ya nadie habla del caso. La violación contra una víctima en las instalaciones del Congreso pareciera que fueron hechas, no sé, a un animal, ni siquiera a un animal, pero fue a una mujer, fue a una joven, fue a una persona, un ser humano con esperanza que está allí esperando que se le haga justicia y no se ha hecho. Sin embargo, ¿cómo ha actuado la prensa con relación a este caso en donde una mujer es protagonista? Gabriela. Gabriela con sus particularidades y con sus, digamos, sus características personales, que hemos enfrentado, por ejemplo, este embarazo, que salieron unos a decir si es falso embarazo, si es un embarazo fantasma, si es una pseudociesis, si es un delito contra la fe pública, si es falsedad genérica, qué cosa es, porque los abogados también salieron en cantidad. Pero lo que más me duele profundamente desde la ciudadanía, desde el lado de la mujer, es que este caso ha sido enfrentado con tan poca empatía por parte de los comunicadores, que casi, por ejemplo, hacen Fuente Ovejuna con Gabriela. Yo no puedo olvidarme del momento en que Gabriela en la puerta de su casa tenía que recibir a todos los periodistas. Es que el Perú hemos gastado recursos, hemos invertido recursos en buscar y que no sé qué, increpándole a una ciudadana que obviamente, si tenemos 2 neuronas trabajando y un poco de inteligencia, que creo que lo tienen todos los periodistas, porque no creo que hayan nacido con desperfectos en el estado de su propia salud mental, tienen inteligencia. Pues ¿en qué momento la emplean? Este es un caso palmario, me indigna totalmente porque lo he visto en varios canales, la manera tan poco empática en el que se ha atendido el caso. Y urdiendo, metiendo el dedo en la llaga para ver si podemos morbosamente encontrar algo más. A ella sí, porque se trata de una mujer que obvia y evidentemente está escondiendo un problema de salud mental. Pero casi la despellejamos. Y al violador, a ver, dime tú, yo pues te pregunto, porque pues, claro, tú eres hombre, pero déjame, por favor, déjame que haga mi catarsis. Me duele profundamente lo que le pasa al peruano de a pie, al ciudadano común, que refleja, que es evidente, que hay que hacer un esfuerzo supremo de inteligencia para darnos cuenta que hay un problema de salud mental aquí. Estimado amigo, tus comentarios. Ahora, Victoria, tú has mencionado esos casos donde se nota la poca asertividad en la cual tienen los programas de gobierno, las autoridades y sí, también la prensa a la hora de tratar algo que es muy delicado dentro de lo que significa el entorno. Tú has mencionado los 3 factores que tienen que ver con la salud mental, ¿correcto? Entonces, lógicamente ahí han fallado prácticamente en los 3, prácticamente en todos ellos. Entonces, hay un problema grave en la forma como nosotros no estamos educados como sociedad para encarar los problemas de ese tipo. Por ejemplo, yo también me preocupo por otros casos que han ocurrido, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, una denuncia de un padre de familia donde al parecer, según lo que la denunció el padre de familia, había un caso de acoso, de bullying, de violencia en un colegio donde una niña de 12 años fue, al parecer, algunos dicen, se cayó, otros dicen fue empujada y el padre viendo su Instagram dice que vio que estaba siendo acosada. ¿Sabes tú, Vicky, que en cada día hay 10 casos de bullying en los colegios? Cada día, y eso según la cifra oficial del Ministerio de Educación, ¿eh? Porque si se denuncian 10 en su famoso portal, si se ve, significa que dentro hay todavía muchos más.
muchos más. Como bien dices tú, la pandemia así, como quien dice, ha hecho explotar los problemas de salud mental en el Perú. Ya los teníamos antes de la pandemia, había un mal, digamos, abarcamiento de ella por nuestras autoridades y, lógicamente, con la pandemia se hicieron mucho más potentes y sobre todo porque en la pandemia también se hizo reventar la parte informática que antes no teníamos en el Perú. Ahora ya no solamente se habla de bullying, sino de ciberbullying. Cada vez que los chicos tienen un conflicto en el colegio, se pelean, la gente alrededor no interviene para separarlos, ¿sabes? Sino para grabarlos y convertirlos en TikToks o virales, ¿no? O sea, es más, en las peleas de los chicos, donde los padres deberían guardar la racionalidad para tratar de separar, ver cuál es la causa, hasta ellos mismos participan de esas peleas, de esos enfrentamientos, y ellos mismos a veces hasta los procuran y hasta los provocan, ¿entendido? O sea, hay un serio problema que tiene que ver con la salud mental en nuestro país. Por eso es importante, muy importante, que veamos el problema de salud mental como algo prioritario en nuestro país. Como bien dijiste tú, mucho de la salud física, de lo que se trata en los hospitales, proviene, deriva, sale del mal tratamiento de la salud mental que tenemos en nuestro país. Por eso, qué importante es sensibilizar a nuestra gente, a nuestro país, sobre estos problemas, darles a entender que ellos no son ajenos a esto. Como bien dices tú, a veces uno se ha peleado con el vecino y cree que la culpa la tiene el vecino, cuando realmente puede que uno mismo sea la causa. Cuando uno sale en el carro y termina trompeándose con el cobrador, cree que el cobrador, porque nos provocó, es el que tiene mayor cantidad de problemas. Y nosotros. Ahora, como bien dices tú, la atención en salud mental es ínfima, mal hecha, desde la parte más alta, que son las autoridades que hacen las leyes, pasando por los ejecutivos, que esas leyes que a veces tienen algo de intencionalidad no se aplican como debe ser y tienen una especie de sentimientos de victoria que nada tienen que ver con sentimientos de gloria que nada tienen que ver, de avances que realmente en la realidad no se dan. En nuestro país, según lo que dice el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional, hay un promedio de 210 centros comunitarios que están intentando poner, total y absolutamente insuficientes para ello. Mire, sensibilizando el problema de la salud mental. Antes de la pandemia, en estudio del año 2019 del propio Instituto Nacional de Salud Mental y que se dieron a luz el 2020, la tercera causa de discapacidad era la salud mental. Porque has mencionado los centros de salud mental comunitaria. Mira, estimado amigo, tú y yo sabemos que la ley 30947, la ley de salud mental aprobada, tiene, por ejemplo, en su artículo 25 un detalle al que hay que hacer visible. Tú has mencionado, por ejemplo, cómo los centros de salud mental comunitaria se han aprobado porque a juzgar a partir del entendimiento de la ley 30947, se tiene que retirar a los hospitales que están atendiendo trastornos de salud mental, trastornos psiquiátricos, para ser reemplazados por estos centros de salud mental comunitaria que debe tener centros de apoyo complementario cuando se trata de casos de emergencia. Pero lo que la gente no sabe y que yo quiero tocar aquí con todas sus letras, estimado amigo, el artículo 25 de la ley 30947 señala lo siguiente: que existe el equipo de tratamiento que va a abordar los problemas de salud mental y que está presidido, jefaturado por el psiquiatra. Pero también dice que el psiquiatra y otros especialistas. Pero a falta del psiquiatra, le encarga la tarea a cualquier otro médico de cualquier especialidad. Yo quiero traer aquí la mirada a este punto. ¿Puede un urólogo hablar y diagnosticar? Porque se trata de diagnóstico, rehabilitación y tratamiento en problemas de salud mental. ¿Puede el urólogo diagnosticar, diseñar el tratamiento y el abordaje de un problema de salud mental? ¿Puede de repente el ginecólogo hacerlo? ¿Acaso no, en el equipo no forma parte del equipo el psicólogo, que tiene una función vinculada a la promoción
y prevención de la salud mental. No le corresponde, como señala la ley la ley del trabajo del psicólogo, señala claramente que el psicólogo tiene la función de diagnosticar, rehabilitar y hacer tratamiento de los casos en salud mental que se requieran. Se le impide al psicólogo participar en este equipo de abordaje, de diagnóstico, rehabilitación y tratamiento. Se le prefiere dar al urólogo, al ginecólogo, al traumatólogo, porque dice que cualquier médico de cualquier especialidad. Nosotros hemos mirado este tema con varias oportunidades y lo hemos conversado con muchos profesionales, y desde aquí que sea oportuno el momento para empezar a mirar con un poco más de empatía a la población. Señores de la autoridad del Ministerio de Salud, la salud mental no es la última rueda del coche. No, no, no. La salud incluye también a la salud mental. No puede ser posible que este caso que hoy vemos de bullying pueda ser de repente cosmetizado. No, es que es un problema por ejemplo, es muy fácil decir que es un problema del colegio. Pero ¿qué hacen las autoridades para dotarle al colegio de herramientas suficientes que les puedan servir de soporte técnico para el abordaje que termine con la solución? No para hacer, bueno, digamos, una palmadita en el hombro, como es el programa Sí se ve. Que me perdone el Ministerio de Educación, que me perdonen los que trabajan, que son operadores, que hacen sus mejores esfuerzos, pero lo que es cierto, es un saludo a la bandera. No se le da el acompañamiento a las escuelas para que el programa sea atendido de manera técnica e inteligente. El Ministerio de Salud, los centros de salud mental comunitaria, ¿van a resolver el problema? Claro, es una buena forma acercarse a la comunidad, con eso estamos de acuerdo. Pero lo que se le tiene que decir a la comunidad, desde los operadores de salud, es decirle cómo tiene que proteger su salud. No tenemos que estar cruzados de brazos esperando que se enferme para recién actuar. Mira tú, 16 de los más de 60 medicamentos que están orientados al tratamiento psiquiátrico en el Perú, solo 16 de esos más de 60 se venden en el Perú. Mira lo difícil que es enfermarse en salud mental, porque no vamos a poder tener el acceso a la solución, no vamos a poder comprar esa medicina. Entonces, sálvese quien pueda. Bueno, entonces báñate cuando te sientas en problemas, vuélvete a bañar. ¿Cuál es la solución? Tiene que hacerlo el Ministerio de Salud, porque existe una dependencia del Ministerio de Salud Mental. Y si el señor Yuri Cuptipé no está capacitado para enfrentar, porque debo decir que ese señor tiene ahí por lo menos 10 años, estimado amigo. ¿Qué tenemos que decirle? Ahora vemos que hay problemas de salud mental que están visibilizándose cada día un poco más. ¿Qué cuenta le va a dar el señor Yuri Cuptipé al Estado, a la sociedad, a los ciudadanos de a pie? Tenemos que pedirle cuentas, porque a alguien, que me perdonen, pero estoy indignada porque todos los días aparece un caso nuevo. Y entonces, sálvese quien pueda, querido amigo. ¿Qué tenemos que hacer? Usemos estos espacios que tenemos para hacerle llegar recomendaciones, si bien a la autoridad, pero también a los ciudadanos de a pie que necesitan un poco de empatía y un poco de amor. Sí, muy bien, pero como bien tú has dicho, la ley de salud mental que se elaboró es como una especie de receta, ¿no? Pero esa ley dejó de lado de una forma terrible a los psicólogos. O sea, lo comparo. Es como haber hecho un arroz con pollo sin pollo. ¿Entiendes? O sea, el elemento principal de prevención de salud mental no está presente en el rol protagónico que debería tener. No está. Ahora, quienes se supone, las autoridades ejecutivas, que tienen que hacer ese arroz con pollo llamado ley de salud mental, ¿no? Ni siquiera saben cómo hacerlo y bajo qué prerrogativas y bajo qué elementos. Eso sinceramente, nos deja a nosotros un espacio muy grande. Aparte de eso, las autoridades de la cual dependemos a veces, podemos depender los psicólogos, colegio de psicólogos, etcétera, no dan ningún tipo de aporte con la fuerza que deberían dar a lo que significa esa ley, ¿no? Deberíamos tener un rol mucho más activo dentro de ello, pero ahí tenemos un problema ya diferente de organización. Ahora, en el caso de aquellos que, como el tuyo, Victoria, de difusión de lo que es la salud mental, es seguir martillando, seguir dándole a la gente los elementos para que se den cuenta, como te dije, que
esta debe ser una prioridad nacional, porque si no, no se van a solucionar muchos problemas. Por ejemplo, tú mencionaste el caso de la señorita del embarazo, entre comillas, supuesto. Ya, ahí hay un problema de salud mental que no ha sabido ser, digamos, abarcado por la gente. En el caso de la niñita que al parecer sufrió acoso, más allá de la caída que haya tenido, que es grave y es algo terrible, también sufrió acoso. Le dieron violencia hacia ella, bullying, ¿bien? Y no ha sido el único. Ha habido casos, por ejemplo, otro problema nacional, la corrupción. Es un problema también de salud mental. La gente no lo entiende de esa manera. Inclusive, hay gente que dice, no, los problemas de trabajo generan en la casa problemas de salud mental. Disculpa, no son los problemas de trabajo, son los problemas de falta de trabajo lo que generan los problemas de salud mental en nuestra gente también. Ahí hay un problema grave. Sociales. Así es. Así es. Así es. O sea, Determinantes sociales que la gente no valora. Así es. Así es. Un estado de indefensión, un estado de incertidumbre, un estado de riesgo permanente, un estado de miedo, un estado de persecución implacable como nos están obligando a mantener a los peruanos de a pie, porque las televisoras en su búsqueda de poder, en su lucha, están todos los días con el tema Castillo ladrón, Castillo aquí, que el otro operador, que el otro la mafia, y entonces los ciudadanos estamos como la jamonada del sándwich porque nadie se ocupa de la salud mental. Estamos en una situación crítica en salud mental. No puede ser posible que, mira tú, de 12 niños con problemas de conducta alimentaria en el Perú, de 12 niños con problemas de conducta alimentaria, de 8 a 9 son situaciones que vienen de cuestiones autolíticas. ¿Te das cuenta? O sea, estamos con niños que son una bomba de tiempo porque no resisten más y la autoagresión es una constante. ¿Qué hacemos los padres de familia cuando no sabemos? Porque no sabemos. No, los padres de familia no son psicólogos, pues. Los padres de familia no tienen el entrenamiento. ¿Qué hace la autoridad para que pueda contener eso, para que pueda dársele la atención? ¿Para qué sirve, por Dios santo? El Congreso de la República tiene un equipo instalado de logística con televisión. ¿Por qué no se usa esa televisora para educar masivamente a la población en materia de salud mental? Para eso serviría si quiere el Congreso. Ya que no sirve para otras cosas, solo sirve para enfrentar a la población entre unos y otros. Entonces, al menos que permitan la televisora que tienen en el Congreso para que desde allí los especialistas le digan a la población qué hacer y qué no hacer para proteger su salud mental. Yo estoy verdaderamente, mira, quiero repetir una frase que yo recojo aquí, que es muy importante. Alexis Carrel dijo, las realidades que no se pueden medir ni pesar son mucho más importantes que las otras que sí. Oiga, ministro de Salud, señor Yuri Cutipé, responsable de la salud mental en el país, escuche, las realidades que no se pueden medir ni pesar son mucho más importantes que aquellas que sí. ¿Y estamos hablando de qué? Estamos hablando del ruido mental que existe aquí, de ese ruido mental que a veces callamos, donde hay ese divorcio entre el encéfalo, el corazón y el tubo digestivo, porque necesitamos sincronizar ambos hemisferios para que la salud mental fluya. Cuando hay esa ruptura, señor Yuri Cutipé, usted debería saberlo. Cuando hay esa ruptura, ¿qué nos queda sino la salud quebrada? ¿Quién se ocupa de decirle a la población de a pie, a esa madre de familia que tiene que ir al mercado con 5 soles menos hoy día para que conserve su equilibrio emocional? ¿Qué le podemos decir? Sálvese quien pueda, porque cuando ella viene con su dolor de cabeza, cuando viene con su migraña, cuando viene con su cefalea, solamente le dan una pastillita y le dicen dentro de 45 días vienes porque no hay consulta para este tiempo. Y entonces el Estado abandona a los ciudadanos. Tenemos que atender ese ruido mental que está silenciado porque el adolescente no habla. El padre de familia tiene que dejar de perseguir a sus hijos que están guardados, que tienen fobia social, que están allí encerrados en sus habitaciones porque, no, es que estoy con mis amigos y están en las redes sociales 1, 2, 3, 4, 5 horas y a veces hasta las 2, 3 de la mañana, por confesión de parte, lo he escuchado muchas veces. Se le explica por si acaso en las escuelas, se le explica, el Ministerio de Educación hace su parte de la tarea, el Ministerio de Salud ha generado siquiera un panfleto, un manualito para que se le dé a las familias en general, de un canto a todas las comunidades.
hagan trabajar a las municipalidades, que las municipalidades hagan ese trabajo de cercanía con la comunidad. Los centros de salud mental comunitaria no sirven, están cruzados de brazos esperando que el paciente venga. No, señor. Los chicos no se reconocen con problemas de salud mental. No, yo no tengo un problema de salud mental, estoy bien, solo estoy un poco triste, un poco aburrido, un poco cansada, porque no saben, no tienen la información. ¿Quién tiene la información? Sino el especialista. ¿Cómo hay que decirle a los chicos, por ejemplo, pero a través de sus padres, a través de la pantalla que miran, a través de los agentes que debe tener de salud mental el Estado, se le tiene que decir que, por ejemplo, pone en riesgo su salud cerebral si se queda más de 2 horas continuas en la pantalla? Porque ingresar a consumo intelectual pasivo, querido amigo, es fragilizar la barrera hematoencefálica y por lo tanto enfermar el cerebro. Enfermar el cerebro porque ese cerebro se va a intoxicar. Porque ¿para qué sirve la barrera hematoencefálica? Para proteger de que no ingresen sustancias tóxicas. Tú lo sabes, tú eres un neuroespecialista, para que no ingresen sustancias tóxicas. Y entonces cuando uno permanece en consumo intelectual pasivo, la barrera se fragiliza y entra toda la sustancia, como Pedro por su casa, a ese cerebro poniéndolo en estado de vulnerabilidad. Y por lo tanto esa persona va a tener no solo el sistema inmune fragilizado y está expuesto a toda clase de enfermedades, sino va a tener, por supuesto, una respuesta tóxica también. Porque un cerebro enfermo ya no trabaja bien, pues un cerebro intoxicado no va a trabajar bien. Entonces, mira tú lo que está aconteciendo en el país si no recibimos este apoyo en entrenamiento, en educación, en salud mental en las escuelas, porque el Estado tiene que preparar monitores. No existe en el país. Las universidades tienen que producir este producto, lo tienen que preparar. Necesitamos educación en salud mental. ¿Existen en el Perú especialistas como educadores en salud mental? No existe. No existen formadores en salud mental. Existen psicólogos, psiquiatras y existen los coaches, pues. Los coaches que creen que desde la programación neurolingüística pueden ser capaces de monitorear el tema de la salud cerebral. Y esto es un grave acontecimiento que está sucediendo en las narices del Ministerio de Salud sin que no se haga nada. No se oye padre desde hace cuántos años. Señor Cutipé, entregue el cargo si no es capaz de seguir manejando las cosas. Pero en el Perú de hoy no se puede seguir esperando que un niño más se suba al techo de su casa y se vuelva a tirar. No se puede esperar que los niños usen la agresión y respuestas desde la rabia, desde la frustración, desde el dolor, porque esos niños que agreden no son delincuentes, son niños que están sintiendo agresión, dolor, frustración, rabia, quién sabe por qué oscuras razones allí en sus familias, allí en su vida, allí en su crianza han acontecido. Son también las grandes víctimas de una sociedad compleja. Y si no atendemos esta complejidad de modo transversal, es decir, tendiendo fuerzas, que todas las fuerzas deben de gestionar de manera conjunta, debemos hacer sinergia. Sinergia significa que no los psiquiatras el 1, los psiquiatras el 2, los psiquiatras no, señor. Aquí debe haber un concurso de especialistas para que las cosas fluyan. Claro que sí, con los psiquiatras, pero necesitamos que el Estado produzca pues más psiquiatras. Fíjate, te decía la variable que excede más de 33. Fíjate tú qué cantidad enorme, por ejemplo, necesitamos todavía de psiquiatras que no lo podemos enfrentar con prolijidad. Necesitamos una cantidad enorme de psiquiatras porque el Estado no está produciendo ni los psiquiatras ni los psicólogos necesarios. Necesitamos que eso se resuelva. ¿Cuál es la respuesta, ministro de Educación? ¿Cuál es la propuesta para que la universidad tenga una oferta más que coberture mejor estos problemas que la sociedad tiene? Necesitamos formadores en salud mental, entrenados, con conocimiento de cómo funciona el cerebro, no cualquiera que venga a hablar desde su repetición de textos. Me leo un librito y luego lo repito y yo soy coach y listo, ya lo resolví. No, necesitamos convocar a los especialistas inteligentes, no a los que a los que hacen abuso del lenguaje en este país. Entonces, mi querido amigo, ¿qué tendríamos que hacer desde la ciudadanía, desde el ejercicio simple del ciudadano de a pie? ¿Qué tendríamos que hacer
¿qué recomendaciones le tendremos que dar a las personas para que este tema de la salud mental empiece a ser mirado de una manera distinta y con mejores alternativas y recursos? Mira, mira, Victoria, yo me baso en lo siguiente. Según la estadística que te decía el año 2020, la tercera causa de discapacidad mental, ¿no? Y también de daño a nuestra vida es lo que tú mencionabas, la ansiedad y la depresión. La tercera causa hasta el año 2020, cuando fueron estudios 2019, antes de la pandemia. Yo sé que eso se ha multiplicado porque recién ahora en octubre, este mes de este año 2022, va a hacerse una nueva encuesta sobre la salud mental en el Perú para hacer el diagnóstico, ¿no? Que va a llevar seguramente más de un año el hacerlo. Lo harán el 2023 y recién saldrá el 2024. Mientras tanto vamos a tener problemas que van a seguirse agravando con el tiempo. Ahora, el quinto, digamos, elemento de discapacidad está más relacionado con la salud mental. El alcoholismo, la drogadicción, la ciberadicción, todo eso, el abuso, ¿no? Y dependencia de ello. O sea, tenemos graves problemas. Ahora, empecemos por lo más básico, como individuo. Tú decías que las causas de la ansiedad también son causas individuales. Yo estoy de acuerdo también con eso. Ya, primero, a nivel de padre de familia, señores que nos ven, qué importante trabajar en nuestro manejo de ira, manejo de frustración, ¿no? En lo que significa nuestra inteligencia emocional. Una de las cosas que hacemos con mayor fuerza en el hogar es que todos esos problemas de nuestra salud mental se reflejan en nuestro hogar, haciendo de cada hogar en el Perú una especie de caldo de cultivo para la violencia, para, digamos, la depresión, el golpe, ¿no? El sacar afuera todo ello. Eso es darnos cuenta de las consecuencias en lo que educamos a nuestros hijos. Qué importante darnos cuenta que sí, nosotros controlamos, no totalmente, pero sí, en alguna medida, esa explosión emocional, ellos también lo van a hacer en alguna medida. No solamente eso, trabajar en la inteligencia emocional, saber que es cierto, tenemos problemas, pero también tenemos posibilidades de salir. Las terapias cognitivo-conductuales son muy importantes ahí. Y tener una especie de protocolo en la forma como nosotros debemos elaborar con los padres de familia, con lo que tú mencionas también, promotores de salud mental, un protocolo donde podamos actuar de una forma directa. Nadie está diciendo que sea una receta para todos, pero sí una receta básica y que se adapte a cada entorno familiar y social, ya que el Perú es un país muy diverso, muy diverso. Uno es eso, en el factor individual. En el factor educativo, los profesores, no permitir la violencia en sus aulas bajo ningún concepto, no permitir el abuso, no permitir el insulto, no permitir la agresión psicológica, que actúen en el instante, normando eso. Y obviamente nuestras autoridades formando realmente gente que pueda colaborar. Mira, una de las cosas más interesantes del Ministerio de Salud es, por ejemplo, los grupos de vacunación. ¿Has visto, solamente sobre padre de familia, que hay gente que va de casa en casa, ¿no? Viendo quiénes se han vacunado, quiénes no, tocando puertas? ¿Cómo me gustaría que haya promotores de salud mental de esa misma índole? Que vayan también de casa en casa, si los hijos están ahí o están encerrados con llave, en qué casa los padres salen a trabajar y dejan a los hijos solos, hacer una estadística todo ello para ver qué se puede hacer con esos niños, qué se puede realizar con ellos o qué se puede hacer con los padres, también con ellos, dándole la consejería adecuada. A mí me encantaría, es un buen elemento dentro del Ministerio de Salud que ha funcionado y se demostró a nivel de lo que era pues la prevención de enfermedades por la vacunación. Me acuerdo muy bien de eso. Me encantaría que se formaran así también promotores. Amigo, en eso estamos completamente de acuerdo. Fíjate, desde la Asociación Internacional Psicología de Nuevos Tiempos hemos venido proponiendo dos cosas. El núcleo de apoyo en las comunidades que debe contener a los líderes de la comunidad para gestionar con ellos el tema de la salud mental, el tema de la búsqueda de recursos, el tema de redes de apoyo.
También hemos venido proponiendo la conformación de brigadas con promotores de salud mental que deban recibir entrenamiento, ya que están los centros de salud mental comunitaria que hagan su tarea. Desde aquí formalizamos la propuesta, porque esta es una propuesta que venimos presentando en diversos escenarios precisamente para que se eche a andar. Lo hemos hecho desde ya bastante tiempo, lo hemos repetido, lo hemos propuesto, lo hemos escrito para poderlo enviar a las autoridades, porque fíjate, es tan importante darnos cuenta de que es necesario tener agentes fundamentales como promotores en salud mental, porque necesitamos que la gente entienda. Mira tú, en este caso en particular sobre lo de la chica esta, la joven Gabriela, yo he tenido que mirar con, digamos, con mal gestionada repugnancia, debo decir, la participación de una psicóloga. Me parece que es psicóloga porque así la presentaron, una señorita de nombre Karina Flores. Y debo repetir, porque fue presentada en un programa, no sé si de farándula, porque yo ese programa no lo veo, lo vi, me detuve con él cuando habló sobre el tema, precisamente, y hablaba esta señorita. Mira, repito lo que dije, porque me he tomado la molestia de escribirlo literalmente. Ella dice, respecto de la chica, de esta joven Gabriela, dice, literalmente, se ha creído sus propias mentiras y alude a la mitomanía. Dice, al renglón seguido, existen personas muy manipuladoras que desean que los demás hagan como ella quiere. Mira tú la crítica que viene desde alguien, la censura, esta crítica destructiva que viene de alguien que se supone trabaja en salud mental porque es psicóloga. Dice, además, y lo voy a dejar para que tú lo analices también, dice, las conductas psicopáticas tienen que ver seguro con que le dieron gusto en el entorno familiar, hubo excesiva protección, no se han contenido en la niñez y entonces aparecen estos problemas de adulto. Ay, dice la señorita esta, hay deterioro en salud mental y se está dando como problemas, como conductas psicopáticas. ¿De qué estamos hablando, estimado amigo? Quiere decir que no hemos revisado mínimamente qué pasa con los psicólogos en este país. Yo los convoco desde aquí con todo amor y con todo cariño, pero tienen que participar con solvencia. No se puede hacer a una persona, porque esto que hicieron con esta chica, a partir de lo que yo estoy repitiendo porque lo escribí, esto también es bullying. Esto también es violencia, que viene desde alguien que se supone ser un especialista en materia de salud mental. Por Dios santo, protesto enérgicamente, levanto mi voz de protesta contra quienes han levantado su dedo acusador para señalar a Gabriela de una u otra manera. No, señor, y el Ministerio Público debería calmarse. Vayan a pedir permiso al Ministerio de Salud para que empiecen a cumplir su tarea. Pero aquí no han cumplido su tarea los ministros, no han cumplido su tarea ni el Estado. ¿Con qué derecho vienen a pretender juzgar a alguien? Ah, es que ha movido al Estado, es que ha movido todo, nos hemos preocupado todos. Perdón, ahí tienen un delincuente, violador, que todavía no han capturado. Ah, pero a la mujer sí, a una mujer que evidentemente tiene problemas de salud mental, ¿la vamos a liquidar? ¿De qué se trata esto? ¿Es fuente ovejuna? ¿De qué se trata este linchamiento? Protesto y me rebelo frente a acontecimientos como estos que no deben volver a ocurrir. Estimado amigo, para terminar tu recomendación final, estimado amigo, porque yo tengo que respirar un poquito para poder seguir hablando de este tema, porque esto sí me enerva, viniendo de quien no se le tiene que permitir, porque que hable un profano, digo, pasa, bueno, no es un profano, habla desde su conocimiento empírico, pero de alguien que tiene algún conocimiento en materia de salud mental, no pues. ¿Qué nos tienes que decir para terminar, querido amigo? Porque ya nos estamos yendo. Mira, Victoria, también para terminar, en el caso de la señorita Gabriela, la pregunta que deberíamos hacernos todos es, ¿quién es la víctima? ¿Quién es la víctima? Nosotros creemos que la víctima somos nosotros porque nos han mentido, entre comillas, ¿no? No vamos hacia la persona que tiene el problema. Y eso ha originado que le hagan una especie de linchamiento que sinceramente no debía darse, y menos con profesionales. Yo pido a todos los oyentes de tu programa, Victoria, aquí en Victoria de la Mente, a que tengamos como prioridad en nuestro país
la salud mental. Que seamos conscientes que si no abarcamos ese problema primero, todo lo demás, que abarcamos los secundarios, los aleatorios, simplemente van a ser situaciones de momento, van a ser parches, van a ser retazos, van a ser remiendos y no van a ser realmente atacar el problema principal. La salud mental de nuestro país, como Dios dice, está en rojo, en UCI. Ahorita tenemos a nuestra salud mental en UCI y está a punto de colapsar. Estos síntomas que se ven son solamente eso, pero realmente la raíz de todo está en nuestra salud mental. Muchas gracias, Victoria. Muchísimas gracias para nosotros, quienes nos interesa mucho este tema, que lo sabemos urgente, nos conduele. Y bueno, muchas gracias a ti, esperemos que nuestros profesionales sean cada vez más Hemos profesionales. tenido aquí en el programa, en La Victoria de la Mente, al neuroespecialista Johnny Cabrera Celadita, un investigador, un batallador constante en los temas vinculados a la salud mental. Mil gracias, querido Johnny. Voy a molestarte en otras ocasiones para seguir hablando de este tema que nos apasiona y por supuesto nos involucra. Muchas gracias. Y yo quiero, queridos amigos, establecer también algunas líneas de apoyo porque la población que en el Perú está viviendo un estado de vulnerabilidad, de fragilidad, necesita algunas ayudas. Yo quiero decirles una cosita muy pequeña. Fíjense ustedes, la empatía, ese trabajo que hacen las neuronitas espejo, en la que participa, por ejemplo, el hipocampo, esta empatía que es resultado de nuestro maravilloso cerebro, tiene que desarrollarse, entrenarse y potenciarse buscando lo mejor en el otro. Hay que buscar lo mejor en el otro, no lo peor, señores periodistas. Canal 4, Canal 5, Canal 2, todos los canales que todo el día se meten en los hogares del Perú para hacer más pequeña y miserable la vida de muchos peruanos. Hay que tener empatía, hay que buscar lo mejor en el otro. ¿Sabe usted qué pasa en el cerebro cuando buscamos lo mejor en el otro y nos sensibilizamos? Se activa el parasimpático. ¿Ah? Se activa el parasimpático y entonces atacamos a los radicales libres. Estos radicales libres, que son a veces los que nos producen daño cerebral, nos producen envejecimiento, son enfrentados desde la empatía, desde la solidaridad, desde la gestión colectiva. El aumento de las betaendorfinas, queridos amigos, se va a conducir a reducir el dolor. Entonces, ¿cuántas personas van a querer reducir el dolor y por lo tanto van a tener esta condición de aumento de beta-endorfinas? Este encuentro maravilloso en nuestro cerebro que ocurre gracias a la endorfina, que es la que nos permite sentir felicidad, gracias a la oxitocina, que es la que nos permite, por ejemplo, tener amor, tener comprensión y tolerancia. Esto que hace que nosotros construyamos nuevas redes en nuestro cerebro desde la neuroplasticidad. Yo le quiero decir a los peruanos, sí hay esperanza. Juntémonos, pero con sinergias encontradas en unidad. Sonría, abrace a su hijo, dígale que lo ama. Preocúpese, pero no lo persiga con preguntas. Déjelo llorar. No, por Dios santo, a los padres de familia no persigan a sus hijos que lloran. Llorar es propio del ser humano, es hombre o es mujer. No tiene nada que ver con que si tiene pene o vagina. Los hombres lloran porque son personas, no son extraterrestres. Entonces, por Dios santo, hay que bajar esa bandera que nos ha perseguido por años, que cuando los padres le dicen a los hijos, no llores porque los hombres no lloran. No, señor, deje que su hijo llore con libertad. Llorar es bueno. Las lágrimas llevan las toxinas cuando lloramos y las expulsamos con dolor. Deje que llore, abrácelo, dele contención. Mire usted cómo está su rostro, si su rostro está triste. Si pasa horas de horas frente a la pantalla, preocúpese y llame a un especialista, sáquele la cita y llévelo a su hijo al especialista. No van al psicólogo los que están locos. Hay que bajar esa voz que siempre nos dice, ay no, pero mi hijo van a decir que está loco. No, no es verdad. Va al especialista el que necesita cuando requiere de la ayuda. Para eso están los especialistas. Busque al psicólogo. Busque un psiquiatra que alguien les recomendó porque le fue bien. No vaya a cualquiera, porque también nos podemos encontrar con sorpresas desagradables. Pregunte, que alguien le recomiende, vaya. Pero una cosa que le recomiendo desde ahora que practique usted, por favor. Sonría.
10 veces al día, 15 veces al día. Sonría, disfrute, hágale saber a su cerebro que usted está endorfínico. Hágale saber a su cerebro que usted está con los brazos abiertos para recibir a la felicidad. Sonría, abrace a sus hijos. Con cada abrazo hay más oxitocina, más amor. Abrácelo. No, es que a mí mi padre me dijo que los hombres no se abrazan porque esas son mariconadas. No, señor. Esos apapachos son los que nutren el amor. Entonces no va a perder un testículo, señor padre de familia, si usted abraza a alguien. Abrácelo con libertad. No se va a voltear, ni se le va a cambiar el sexo, ni nada. No tiene absolutamente nada que ver. No hay que tener miedo. El amor es amor. No tiene que ver con que si tiene más testículos o no es que se me va a achicar el testículo. No, señor, no es verdad. Dispénseme que le hable en este tono, pero la salud mental, si la autoridad no hace lo suyo, hagámoslo nosotros en redes de sinergia, con amor, con asertividad. Vamos a tener, por supuesto, un compromiso unitario, sensible. Cada vez que abramos esta puerta en la victoria de la mente, lo vamos a hacer. Le vamos a recomendar 1 y 1000 veces a los ciudadanos de a pie, a los jóvenes que buscan sus redes de apoyo. Por Dios santo, sepa usted que no puede permanecer 2 horas, más de 2 horas continuas frente a la pantalla, porque su cerebro se puede fragilizar con consumo intelectual pasivo. Escúcheme. Ponga su letrero ahí encima de la computadora. No más de 2 horas continuas. Un descansito. 2 horas, descansito de 15 minutos y puede retornar si quiere. Pero no puede usted escuchar más de 2 horas continuas. Se llama consumo intelectual pasivo. Y eso es peligroso para el cerebro. Afecta la salud cerebral. No se lo han enseñado porque lamentablemente el Estado no tiene a los operadores de salud mental trabajando. Hagámoslo nosotros, gestionemos redes de apoyo. Llámenme los miércoles, escríbame allí en mis videos, en la Victoria de la Mente, aquí en Global Estudio TV, y yo estaré acercándoles una palabra de aliento. Sí hay posibilidad de recuperarnos. Hagámoslos todos juntos. Los peruanos tenemos derecho a vivir mejor. Defendámonos. Tiene usted el control remoto, cambie. Cuando empiezan a hablar del acuchillamiento, que el ladrón, eso cámbielo, no lo mire, no deje que ingrese a su cerebro. Tiene el control remoto, cambie, ponga música, cante, baile, defiéndase. Estamos juntos, queridos amigos. Yo los acompaño desde la Victoria de la Mente, estamos juntos. Vamos a hacer una sola fuerza unitaria para levantarnos, para tener esperanza, para redoblar nuestra fe, para que aumentemos las endorfinas en nuestro cerebro, para que no haya tristeza. La tristeza es una emoción, podemos sentirla, pero no nos tiene que derrotar, no nos tiene que meter en ese hueco oscuro con miedo. No, podemos tener miedo, pero podemos levantarnos del miedo cada mañana, porque hay oportunidad cada vez que tenemos vida. Dios maravilloso y generoso nos ha regalado un excelente y maravilloso y perfecto cerebro. Creamos en él, confiemos en él, hagamos uso de nuestro cerebro para querer a los demás, para ser sensibles, para generar empatía, para evitar el egoísmo, para evitar la vanidad. Seamos humanos. Mientras seamos humanos vamos a decir como César Vallejo: hay, hermanos, muchísimo que hacer. Un abrazo muy grande, regreso con ustedes el miércoles de la próxima semana.